Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo pensado especialmente para todos los que empezáis en la electrónica y tenéis dudas sobre el uso de las protoboard. Las protoboard son una de las bases en las que montamos las primeras versiones de muchos de los circuitos que hacemos los electrónicos, aunque en ocasiones no se deben usar porque las impedancias de la protoboard pueden llegar a modificar el comportamiento. Lo cierto es que de esto último casi que te puedes olvidar, porque si estás empezando en la electrónica, todos los circuitos que puedes llegar a montar se pueden montar en una protoboard. Las protoboard nos ayudan a interconectar los distintos componentes de un circuito entre sí sin necesidad de usar conexiones soldadas o conexiones con tornillo. El que las conexiones no estén soldadas nos permite desconectar y conectar los componentes tantas veces como necesitemos para asegurar que el circuito funciona o para probar el comportamiento de un circuito si variamos alguno de sus componentes. El que no use terminales de tornillo ni arrollamiento de cable nos ayuda a aumentar la velocidad con la que trabajamos y validamos ideas y circuitos. Además, las protoboard suelen facilitar el acceso a todas las patas de los componentes y por tanto facilitan la posibilidad de conectar de manera rápida distintos instrumentos de medición, como los polímetros, osciloscopios, analizadores de espectro, analizadores lógicos o tarjetas de adquisición de datos. A veces las protoboard pueden ser una auténtica locura. Cables por todos lados y en todas direcciones. A pesar de esto, si le preguntas a la persona que ha montado el circuito, seguro que te puede explicar qué es cada cable y cada componente. Existen distintos tipos de protoboard, pero todas suelen tener una estructura similar. En el centro tienen una línea o ranura que nos indica la separación de filas. Encima de la ranura vemos que tenemos columnas compuestas por 5 agujeros. Cada columna de 5 agujeros es una pista, y todos los agujeros de una pista están conectados entre sí. Es decir, que este primer agujero está conectado con el segundo, y con el tercero, y con el cuarto, y por supuesto con el quinto. Eso sí, dentro de la misma columna. En la segunda columna ocurre lo mismo. El primer agujero está conectado con el segundo, y con el tercero, y con el cuarto. Y con el quinto. Los agujeros de una misma columna están conectados entre sí, pero no lo están con su vecino de la derecha o de la izquierda. Por ejemplo, el primer agujero rojo no está conectado con el primero azul, ni con el primero verde. Solo lo están los agujeros de la misma columna. ¿Y qué ocurre con la columna que tenemos debajo de la ranura central? Todos los agujeros de la primera columna están conectados entre sí. Todos los naranjas están conectados entre sí. Y todos los rosas están conectados entre sí. Pero los naranjas no están conectados con los rosas. Es decir, que debajo de la ranura de división ocurre exactamente lo mismo que por encima. Normalmente el truco está en encontrar una columna de 5 agujeros. La ranura también nos separa las columnas de tal manera que la columna azul no está conectada con la columna naranja. Existen distintos tipos de protoboard y distintos colores. Quizás los más fáciles de encontrar son las amarillas y las blancas. Estos tres tipos de protoboard se diferencian en el número de columnas y en el número de pistas de alimentación que tienen. Las pistas de alimentación son las que encontramos arriba y abajo de las columnas. Estas siguen una forma de conectarse similar. En lugar de conectarse en columnas, se conectan en filas. Es decir, toda la fila de arriba está conectada entre sí y toda la línea de abajo está conectada entre sí. Algunas protoboard tienen 2 líneas de alimentación, otras tienen 4 y otras no tienen ninguna. Otra de las características de los distintos tipos de protoboard es que las columnas y las filas pueden o no estar numeradas. En este caso las filas se marcan con letras, mientras que las columnas se marcan con números. Esto nos puede ayudar a orientarnos cuando el circuito es muy amplio, ya que en ocasiones se pueden llegar a unir varias protoboard entre sí para crear circuitos más grandes. Las protoboard se pueden unir entre sí con estas pestañas. Vamos a montar un LED en la protoboard. Vamos a usar una resistencia de 390 ohmios, un LED y un par de cables. Los LED deben llevar o bien una resistencia o bien una fuente de corriente para que no se quemen. En este caso vamos a usar una resistencia. Puedes hacer dos cosas: aprenderte cómo se calcula la resistencia de un LED o creerte que en este caso concreto usamos 390 ohmios. Según nuestro esquema, debemos conectar el ánodo del LED, es decir, la patilla larga, al positivo de la pila. Por tanto, vamos a conectar el LED entre dos columnas y conectaremos el cable positivo de la pila en la misma columna en la que está la patilla larga del LED. Aquí no, sino aquí. La otra patilla del LED la debemos conectar a una de las patillas de la resistencia, así que la conectaremos en la misma columna. La segunda patilla de la resistencia la debemos conectar al negativo de la pila, así que conectaremos el cable negativo de la pila en la misma columna que la resistencia. Ahora conectamos la pila y ¡voilá! El LED se enciende. Buen trabajo. Tienes más información en la página web y el enlace está como siempre
en la caja de descripción. Como ves, la protoboard es fácil de usar y le irás cogiendo el tranquillo con el paso del tiempo. Recuerda que tienes columnas, normalmente de 5 agujeros, y pistas de alimentación. Te animo a que compartas a través de Twitter o Facebook alguna imagen de tus primeros circuitos. Este es el primero que yo monté. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. No olvides suscribirte para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.